Bueno, sí, ya está grabando, entonces vamos a empezar con la clase. Hoy vamos a hablar un poco de los preliminares como necesarios para el curso, continuando lo que hizo Adriana ayer, ya que pues no todos aquí llevamos álgebra lineal, digo, no llevamos aquí todos superior uno, superior 2, y eso sí causa como un pequeño rezago en esa parte de las álgebras, ya que ya lo viví un poco en otros cursos, entonces hoy es día de preliminares. Y pues los preliminares rápidos, vamos a hablar un poco sobre teoría de conjuntos. Y para esto, sí, ya sé que se desenfoca un poco, es porque es muy poquito escrito. Ahorita que vayamos escribiendo más, se va a ir ajustando la cámara. Entonces, ¿qué vamos a hablar de teoría de conjuntos? Vamos a hablar de operaciones y lo que le conocemos como subconjunto. Entonces, definición uno, ¿qué pasa? Decimos que A es subconjunto de X, sí, para todo elemento en A es un elemento de X. ¿No? O sea, y esto, pues, traducido a un lenguaje matemático, tenemos que para todo A en A, A está en X, ¿no? Esa es la noción de que algo sea subconjunto, es decir, que, pues, básicamente está dentro de otra cosa. Entonces, esta es la primera. Como segunda definición, pues, dados A y B conjuntos. Esta X grandota es lo que le vamos a denominar como universo de, ¿no? El conjunto universo. Entonces, así, dados A y B subconjuntos de nuestro universo, para que tenga sentido hablar de las operaciones que estamos trabajando, pues, sobre un mismo universo. Eh, Decimos que X está en A unión B, sí, solo sí. X está en A o X está en B. No, lo que sabemos de la unión. ¿No? Está en la unión, si está en uno o llega a estar en el otro. De la misma forma, con las mismas hipótesis, dados A y B subconjuntos de X, decimos que X va a estar en A intersección B, sí, solo sí, X está en A y X está en B. Es decir, que un elemento va a estar en la intersección de dos conjuntos si está en ambos conjuntos. Nuestra siguiente operación que vamos a definir es, todos se van a comportar con las mismas hipótesis, es decir, dos subconjuntos de nuestro universo. Eh, de nuevo decimos que X está en A menos B, ¿sí? X está en A y X no está en B, ¿no? Pedimos que esté en el primero y que no esté en el segundo. Y puedo borrar la definición de subconjunto.
Sí, Sí, está bien. Entonces vamos a borrar esta parte de preliminares y la definición de este conjunto. Y nuestra última definición de conjuntos que nos va a ser útil va a ser, pues otra vez, las mismas hipótesis, dados A y B, subconjuntos de nuestro universo. Decimos que X está en A complemento, sí, solo sí, X está pues en el universo menos A. O otra forma en la que podemos describir que está en el complemento es que X no está en A. No, es lo mismo. Entonces, ¿dudas hasta aquí de nuestras pequeñas definiciones de operaciones de subconjuntos de nuestro universo? No, todo bien hasta ahora. Pablo, ¿te puedo decir qué es? ¿Qué? Aquí. sí, la última definición es que no la veo, bueno, no se alcanza a ver. Te dice que decimos que A está A y B conjuntos de X. Decimos que A está en A complemento si solo si X está en el universo menos A. O que X No, esa no. no está Es en A. la hasta abajo. Esa no es la Ah, la de última. hasta abajo, la última. Otra vez las mismas hipótesis. Decimos que A y B son subconjuntos de X. Decimos que X está en la diferencia. Tal vez. Ah, ya. Si no se ve, ponlo en pantalla completa. Tal vez te tapa el loguito de colocar el micrófono y así. Básicamente decimos que X está en A menos B. Sí, solo sí. Que me faltó una ahí. X está en A y X no está en B. No vale, ¿crees? De nada. Y ahora sí, continuando con lo que estaba trabajando ayer Adri de grupo de campos, nosotros vamos a retomar desde un poco más atrás, es decir, desde como el nacimiento de estas estructuras algebraicas o cómo es que llegamos a tener un campo. Entonces, nuestro segundo tema de preliminar van a ser estructuras algebraicas. Y para estructuras algebraicas, pues ahora sí que vamos completamente desde el inicio. Vamos a seguir trabajando con definiciones. Entonces, definición. Vamos a decir que dado. Ay, me equivoqué de plumón, disculpen. Dado un conjunto G no vacío y una operación, eh, voy a llamarle binaria. ¿Qué quiere decir que es una operación binaria? Es que va a tomar dos elementos de nuestro conjunto y nos va a regresar un elemento de este conjunto. ¿Sí? Si llegamos a hablar de una operación eh, unitaria, nos dice que tomamos un solo elemento y nos regresa otro elemento del conjunto. Si hablamos de una operación n-área, es que vamos a tomar n elementos, es decir, que vamos a operar n elementos y nos va a regresar algún elemento del conjunto fuera de él. Y eso depende si es cerrada. Entonces, para los que entraron ayer con Adri, pues vamos a tomar una operación similar. Nuestra operación le voy a llamar estrellita. Acuérdense que las operaciones para las estructuras algebraicas no siempre van a ser la suma del producto, sino cuando lo definimos, son operaciones arbitrarias y ya dependiendo del conjunto que tengamos, son las operaciones que les definimos. Entonces, primero para nuestro grupo, vamos a tomar una sola operación que va a ir de G cruz G a G.
Esto es que sea binaria, es que está yendo del producto cartesiano de G con G. ¿Y qué hace? Pues que a cualquier pareja ordenada que esté en G cruz G, pues te lo va a mandar a estrellita B. La pregunta es, ¿qué hace ese A estrellita B? No lo sabemos, ¿no? Como es una operación arbitraria, no sabemos qué hace, pero sabemos que pues se ve de esta forma cuando lo operamos. Y ahora sí, decimos que G es un grupo si cumple que para todo A, B y C en G, lo siguiente. Y la primera condición que queremos de grupo es que la operación es asociativa. La operación asocia. ¿Y que, pues, qué quiere decir esto? Que si tenemos A estrellita B y a todo eso le aplicamos estrellita con C, pues esto tiene que ser igual a estrellita y aplicarle a quien es estrellita, pues a B estrellita C, ¿no? Lo que nos quiere decir esto es que podemos mover los paréntesis y colocarlos y quitarlos pues a nuestro gusto. Después de esto, nuestra segunda condición va a ser que existe un neutro aditivo, bueno, un elemento neutro. ¿Y qué quiere decir este elemento neutro? ¿Para qué existe o para qué nos es útil? Pues básicamente nos da la oportunidad de decir a estrellita con este elemento neutro, al cual le vamos a llamar E, porque pues no sabemos quién es, porque tenemos un conjunto arbitrario, va a ser igual a E estrellita A, que eso va a ser igual a A, que nos da este elemento neutro, que nosotros podemos operarlo ya sea por la izquierda o por la derecha, y nos regresa el elemento al cual se lo estamos operando. Ojo, con el elemento neutro y con el inverso vamos a tener esta conmutatividad, pero un grupo no va a ser conmutativo. Ya, exacto, el producto por escalar ya no es una operación. Bueno, sí, pero tiene otro nombre, pero no vamos a hablar de eso porque pues aún no entramos a espacios vectoriales, pero sí tiene otro nombre. Y pues nuestra última condición para tener un grupo es que existe un elemento inverso. ¿Y qué condición tiene este inverso? Eh, Le vamos a llamar pues a la menos uno. Lo que sabemos es que si A es distinto del neutro, entonces, ¿qué va a pasar? Que A estrellita A inverso va a ser igual a inverso estrellita A, que eso va a ser igual al neutro. ¿Sí? Hasta aquí todo bien. Entonces ya lo que hicimos fue construir un grupo. Ya tenemos una estructura, la más básica, por así decirla, la que se estudia, que se llama grupo. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Algún ejemplo de algún grupo que conozcan?
Sí, los enteros son uno, los ZP son otros. Uno muy bonito es las matrices de n por n con el producto de matrices. Usualmente, si estoy siendo muy abstracto, díganme, ya como algebraico, ya muy a fondo y con un poco de estructura de lógica, este tipo de estructuras se suelen denotar como si fueran eneadas. Entonces, ¿cómo describen a las eneadas? Pues usualmente ponen primero el conjunto, después ponen la operación u operaciones, depende cuántas operaciones tenga. Después ponen y después ponen a los elementos distinguidos. En este caso, nuestros elementos distinguidos pues, son los neutros y los inversos. Entonces aquí las señales van a ser tan largas como uno quiera. Entonces, así voy a estar como colocando este tipo de estructuras. Entonces, una muy bonita, de hecho, no sé por qué estoy con verde, pues van a ser las matrices, no sé, de 2 por 2 con coeficientes en los reales, con la suma de matrices, la suma de matriz. Nuestro primer elemento, el neutro, pues va a ser la matriz cero. Y pues después tenemos la identidad, ¿no? Como elemento, no es cierto. Y el inverso ya depende. De hecho, aquí es la identidad. Y ya. ¿No? Este es uno de nuestros grupos con los que podríamos trabajar las matrices de 2 por 2 con la suma de matrices usual que conocemos. Y ahora sí voy a borrar hasta acá la definición de grupo para hablar de pues la siguiente estructura que tenemos en orden, que son los grupos abelianos. Entonces, si nuestro grupo cumple que A estrellita B es igual a B estrellita A para todo A y B en G, es decir, que es conmutativo, entonces decimos que G es de aquí viene pues nuestra siguiente estructura. Grupo abeliano. Y pues a quién podríamos tener aquí como ejemplo, pues uno muy simple serían como a los naturales. Ah, no es cierto, los naturales no tienen inversos. Disculpen, aquí sí podremos hablar de los enteros con la suma, ¿no? Entonces, pues como ejemplo de esto, pues ahora sí podemos hablar de z con la suma de los enteros. Y pues nuestro elemento neutro, pues ¿quién va a ser? Pues nuestro 1. Perdón, aquí sí es el 0. Y aquí también, porque no es suma, es producto. Sí, estaba bien. Sí, hasta aquí ya construimos nuestras estructuras más grandes que conllevan una sola operación, que son los grupos. El asterisco es o sea, es porque no sabemos qué operación es. Exactamente, estamos hablando de una operación arbitraria tal que cumple estas propiedades, pero pues como no tenemos un conjunto definido sobre el cual trabajar, pues no podemos hablar de cómo se comporta esa operación, ¿no? Sí, sí. Ok, ok. Sí, entonces, justamente tenemos como ese problema cuando lo definimos, hasta que no empezamos a hablar de conjuntos ya como tales, como aquí lo hicimos con los enteros, con las matrices, ya es cuando podemos decir, conocemos tales operaciones para ciertos conjuntos. Entonces, ya que las conocemos, ya que conocemos los conjuntos, sí podemos como decir quién es esa operación que se comporta de esa forma. Pero sí, mientras no sepamos
quién es nuestro conjunto, ahí tenemos un poco de problemas para definirle las operaciones. Y pues como otra definición, dado a conjunto no vacío, el grupo más vacío que podemos hacer es el que tiene únicamente al cero, al elemento neutro. De hecho, se lo podemos poner aquí. Pues únicamente el que tiene el neutro con la operación que quieras. eh, y pues el neutro es el mismo elemento distinguido, ¿no? Ese es el más pequeño. Si lo quieres ver como si fuera de los subconjuntos de los enteros, pues sería el cero de los enteros con la suma de los enteros y pues el mismo es el conjunto, el elemento distinguido. Dada la cerradura de las operaciones, si tú tienes dos elementos, vas a generar que tengas más, porque va a tener que estar el que no es el neutro consigo mismo la suma, y así vas a poder ir sumando. Entonces, ahora sí, dado un conjunto no vacío, eh, la operación estrella y punto con círculo, la operación estrella como la definimos antes, es decir, estrella va de A cruz a, tal que pues a la pareja A, B nos las va a mandar a estrella B. Y nuestra siguiente operación, que es circulito junto con un circulito, pues le vamos a pedir lo mismo, ¿no? Que sea binaria y que pues al aplicarla, que nos va a regresar A junto con circulito B. Ahora ya tenemos dos operaciones. Entonces, dada aquí tiene que ser las operaciones estrella y circulito, decimos que A es un anillo si cumple que para todo A, B, C que está en A, eh, ¿qué tiene que cumplir? Para seguir puntito A con la operación estrellita, con el neutro, es un grupo abeliano. Nuestra segunda condición que vamos a pedir es que eh, puntito con circulito asocia. Y la última condición que pedimos es que la operación puntito sobre con circulito se distribuye sobre asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos A puntito con circulito aplicada a asterisco B, eso va a ser lo mismo que tener A puntito con circulito, perdón, aquí es B y aquí es C. Asterisco, A puntito con circulito, C. Sí. Esto es lo que nosotros pedimos para tener la siguiente estructura ya con dos operaciones que se llama anillo. Que necesitamos que básicamente con la primera operación tengamos ya un grupo abeliano y que con la segunda operación únicamente se asocie y que se distribuya
la segunda operación sobre la primera. Y pues ahora sí, el ejemplo más clásico que conocemos nosotros de anillo. Bueno, así a secas, eh, dado que este anillo no es conmutativo porque la segunda operación no conmuta, en este caso les distribuye por la izquierda porque no conmuta. Ya que tengamos eh, la conmutatividad. Ah, no, esperen, sí, 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 la distribución sí es conmutativa. Es decir, que no sé si aquí todavía se ve, pero lo voy a poner acá, que si tenemos A estrellita B puntito con circulito C, eso va a ser igual a puntito con circulito C asterisco B puntito con circulito C. Sí, también se distribuye por los dos lados. Gracias. Y el anillo más común que conocemos nosotros, bueno, no voy a ocupar el más común, pero aquí también voy a ocupar las matrices de n por n, con la suma de matrices, con el producto de matrices, y pues nuestro elemento neutro pues va a ser la matriz cero, ¿no? Ese es uno de los anillos más clásicos que conocemos que no conmutan, ya que el producto de matrices no conmuta. Y ahora sí, pues como en el caso anterior teníamos pues otros nombres para cuando conmutaba y ese estilo, como observación, nuestra siguiente observación es si puntito con circulito conmuta, entonces A, A mayúscula es un le llamamos anillo conmutativo. ¿Qué otro caso vamos a tener? Si esta operación tiene inverso, eh, entonces A es un anillo con unidad. Y algunos libros o profesores lo pueden llamar anillo con uno, ¿no? Depende. Ojo, que tengamos un anillo conmutativo no implica que sea un anillo con unidad, que tengamos un anillo con unidad no implica que sea un anillo conmutativo. Si cumple las dos anteriores, es un, y ahora sí tenemos un anillo conmutativo con unidad. Y ahora sí, como un ejemplo muy claro de esto, pues son nuestros enteros. Nuestros enteros son un anillo conmutativo con unidad, ¿no? Entonces, el mayor ejemplo que podríamos colocar aquí, pues van a tener que ser los enteros con la suma de los enteros, el producto de los enteros, nuestro cero y nuestro uno como elementos distinguidos, donde el cero es nuestro neutro aditivo y nuestro uno va a ser nuestro neutro multiplicativo, ¿no? Entonces, hasta aquí dudas.
Lalo, habías mencionado que para que fuera un anillo, el primer grupo abeliano, el primer grupo, o sea, el conjunto A con el asterisco y el neutro deben ser un grupo abeliano. Ajá. Y el segundo, ¿qué es lo que tiene que hacer? A la segunda operación solo asocia y se distribuye sobre la primera, Nada más. nada más, para llamarle anillo. Ya en Ok, caso de que la segunda operación también conmute, ya es cuando decimos que es un anillo conmutativo. Si la segunda operación tiene un neutro, digo, un inverso aditivo, ajá, es decir, ya es cuando le llamamos anillo con unidad. ok. Vale, vale. Gracias. De nada. Eso solo va a aplicar para la segunda operación siempre. Sí, 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 la primera siempre forzosamente tiene que ser un grupo abeliano. Ok, va, gracias. Y ahora sí, nuestra penúltima definición de hoy eh, sea a un anillo conmutativo. Diremos que A es un, voy a borrarlo desde acá abajo. A es un dominio entero si se cumple que, si para todo A y B que estén en A segunda operación con B es igual a cero, sí, solo sí, bueno, aquí lo voy a poner, sí, solo sí, A es igual a cero o B es igual a cero, ¿no? Hablando en términos de que el cero es nuestro neutro de nuestro neutro aditivo. Es decir, si cualesquiera, ya hablando como en términos más usuales, no sé, piensen en los enteros, si tenemos que multiplicando dos elementos nos da el cero, alguno de los dos tiene que ser cero. Eso pasa cuando es dominio entero. Tenemos anillos que no son dominios enteros, que de eso, pues quería hablarles un poco al final, pero ya no nos va a dar tiempo, pero son lo que conocemos como algunos ZPs que no cumplen la propiedad de dominio entero. Es decir, que sí podemos operar a dos elementos que nos dé cero sin que alguno de los dos elementos sean cero. No, es que aquí viene la magia. Eh, Como una observación súper importante, de hecho, pues, si lo notan, lo importante lo pongo con naranja. Esta observación es muy importante. Es que, pero para hacer esta observación tengo que definir antes campo. No tiene que ser anillo conmutativo con uno. Porque si dices eso, dices que básicamente todo campo es dominio entero y eso es falso. Y ahora sí, nuestra última definición de hoy es, eh, diremos que K es un campo si K es un anillo conmutativo con uno, con unidad,
eh, al cual, al ser anillo conmutativo, bueno, también tiene lo que se le llama, pues, el dominio entero, ¿no? Si es anillo conmutativo con unidad y es dominio entero. ¿Sí? Es dominio entero y me falta otra propiedad. Ah, qué buen servicio. Faltan cinco. Diremos que es campo, si tiene anillo conmutativo con unidad, es dominio entero y todo elemento tiene su inverso. Eso se llama que pues tenga las unidades dentro. Es decir, y para todo A distinto del elemento neutro, existe A a la menos uno tal que A eh, puntito con simbolito, con circulito a la menos uno es igual a nuestro neutro multiplicativo al uno, ¿no? Que es lo que usualmente le llamamos nuestro neutro. Es decir, un campo que cumple, como ya vieron ayer, pues tenemos dos operaciones y tenemos 10 propiedades, o sea, son bastantes. Y básicamente lo que hicimos ahorita fue como construir pues el campo a partir de estructuras más pequeñas. Cómo estarle agregándole propiedades a las operaciones. Entonces, básicamente ahorita pues definimos qué es un campo. Pues yo di la definición a partir de pues todas las estructuras que hemos ido construyendo ayer, pero es igual de válido tal como lo hicieron ayer en clase, que es pues das un campo que es un conjunto no vacío, das tus dos operaciones y ¿cómo se llama? Y pues dices qué propiedades tienen esas operaciones. Es básicamente definirlos de la misma manera. Yo quería mostrarles el otro enfoque, ya siendo un poco más algebraico, así hiper mega teórico, eh, y darles a conocer las estructuras. ¿Por qué? Porque como les comenté al inicio de la clase, muchos puede que no hayan llevado superior uno superior 2 y a veces no es tan fácil diferenciar entre estructuras. Entonces, pues básicamente por eso hice todo esto hoy y pues nuestra última observación de hoy es que todo campo es dominio entero, pero no todo dominio entero es campo. Y pues básicamente con eso hoy acabamos la clase. Voy a darle a parar de grabar. Denme un segundo. Igual así rapidito,